Bueno, Steffi, un gusto tenerte acá, un día más, un live más, compartiendo contigo. Eh, bueno, esta vez para hacer la interpretación de la carta natal de Drew, esta artista, actriz. Pero, ¿viste alguna vez la película E.T.? Aunque ya era Creo que muy sí, bien. creo que sí. Igual vi un montón de películas de ella, pero por lo menos la identifico cuando ya de más grandecito, películas ya de ella cuando ya era adulta. Cuando hizo, y que película, alguna que por ahí hizo con Adam Sandler, y bueno. Adam Sandler, sí, es verdad. Bueno, E.T. es muy de mi época, de los 80, porque ella nació en los 70, 70 y pico. Sí, ¿De qué por ahí fecha? anduvo. Y bueno, los que somos de los 80 crecimos con la película de E.T. y la hemos visto millones de veces y ella participaba ahí. Fue una de las primeras películas donde ella era muy chiquita, empezó a trabajar desde muy chiquita, o bueno, o la puso a trabajar desde muy chiquita la madre, porque viene de una familia, los Barrymore, era toda una familia de actores de 150 años de ancestros que pertenecían a la farándula y a la actuación y bueno, todo eso. Entonces ella como que siguió con ese linaje de actuación y bueno, ese camino que bueno, básicamente yo más siento como que la madre la empujó a eso. Del 75, del 22 de febrero de 1975. O sea que la película esta de ET que ella hizo fue a los 6 años. Desde chica no conoció casi al padre, el padre estuvo totalmente ausente. eh, y sí estuvo con su madre, que era más bien, digamos, su manager más que el papel de madre. La verdad que como madre dejó mucho que desear o emocionalmente la dejó muy sola y esto hizo que estuviera muy expuesta o viviera en un libertinaje desde muy chica, porque ingresó al tema del consumo de sustancias de todo tipo desde muy chiquita, a los 8 o 9 años fumaba marihuana también, a los 12 años estuvo expuesta ya al consumo de cocaína, luego a los 13 años se quiso desuscribir de la vida y bueno, entonces ahí lo único bueno que hizo la madre fue y la llevó y la internó y esto fue lo que le salvó la vida, pero fue como que lo único en su momento. Pero bueno, y después de ahí fue muchas idas y vueltas en ese tema, de estar entrando y saliendo de fiestas o del tema de la farándula que la llevaba a llevar esta vida de libertinajes y de abusos de algún tipo. Después se casó, estuvo casada por 20 días y era muy joven. Se volvió a separar, y luego más adelante tuvo otro matrimonio que duró un año y recién ahora, como que se logró establecer y bueno, tuvo, dos hijos y, y finalmente, no sé si ahora está con su marido, pero bueno, producto de esa relación tuvieron los dos hijos. Quiero que me cuentes cuáles son los aspectos que vos ves en su carta que reflejan esta vida tan difícil desde el principio. Bueno, de repente podríamos empezar con lo que es el Saturno en Cáncer, que está muy mal, ¿no? Saturno en Cáncer, eh, bueno, pues está en exilio. eh, y esto ya, bueno, ya nos habla de una complicada expresión de Saturno, sobre todo que está en el signo de Cáncer, entonces hay una escasez, un-
un hambre emocional con respecto a la figura de mamá y papá. No es un Saturno débil que ya tiene, más en lo que es una casa cadente. Entonces, bueno, con esa conjunción de la Luna con Saturno, ya ahí nos habla mucho de lo que significó la figura de mamá para ella, una figura de mamá ausente, y con un Saturno retrógrado, bueno, donde de repente tenía el sentido de ella de identidad o de lo que es la responsabilidad, pero es un Saturno débil, entonces no iba a ser algo puro, no iba a ser una expresión de Saturno natural en un sentido de, vamos a decir, bueno, como si fuera un Saturno en Capricornio. Tendré un sentido de responsabilidad respecto a lo emocional de repente, en cuanto a, de repente, bueno, esto se trata de ser buena persona, eh, hay que ser buena persona con los demás, de repente tener el sentido de responsabilidad emocional con los demás, pero eh, el hambre emocional, esa escasez que tenía, producto de, o de parte de lo que era por ese Saturno en cáncer, qué bueno, no encontraba otra manera de poder saciar ese vacío con un Júpiter desbordado y un Venus exaltado y muy fuerte Júpiter, que bueno, es una manera de ir, bueno, me voy a evadir para aliviar el dolor emocional. Y con un ascendente en Géminis, ¿no? Que tiene como camino evolutivo de vida venir a experimentar y a conocer y a relacionarse con variedad de gente y estar en distintos tipos de entorno y probar de una cosa y probar de la otra. En el caso de ella, desde un lado de la libertad, ¿no? Bueno, de voy a conocer esto, voy a experimentar, vamos a probar allá, vamos a probar acá, ¿no? Y con ese sentido de bueno, al final de cuentas, hay que, es como esto de, bueno, necesito probar, hay que ser feliz y vivir una felicidad momentánea y superficial con tal de repente satisfacer los deseos más superficiales no, esa pulsación a principio de poder aliviar, ¿no? De alguna u otra manera esa necesidad que, bueno, incluso podría decir que tiene el alma de poder descansar. Sobre todo me llama mucho la atención de que ese Neptuno está en una conjunción con su nodo norte. Neptuno tiene que ver con los temas artísticos, con la actuación, con la espiritualidad y bueno, y en su energía baja está muy relacionado con esto de evadirse de alguna forma, o porque donde está Neptuno nos pide que conectemos con la verdad superior, la espiritualidad, pero la energía baja, o sea, una forma de hacer eso es a través de sustancias que alteran mi estado natural de conciencia y de alguna manera me permiten conectar con lo invisible, pero a través de un estado alterado de conciencia. Esto es la baja energía de Neptuno. Entonces, y está respondiendo a ese Júpiter, entonces esto me está indicando que ella lo que trataba era de conectar con ese sentido de Dios o espiritualidad, pero lo hacía de una mala manera. Ujú. Claro, es como la culpa a final de cuentas en sí no la tiene Neptuno, sino el nivel evolutivo del alma y cómo está viviendo en ese momento el individuo. Es que hay que llegar a Neptuno, hay que estar a un nivel, ¿no? Hay que estar, bueno, tiene que estar incorporado cierto sentido de cierta higiene, ¿no? Cierta higiene espiritual, por decirlo, eh, para llegarle a él, a conocer realmente lo que es el lado más, vamos a decir, prístino de Neptuno, ¿no? El lado más puro.
el estado natural, el estado de realmente, vamos a decir, central de lo que es Neptuno, y no terminar, casi que alcanzo, pero no alcanzo Neptuno, entonces como que lo más económico, por decirlo de alguna manera, la vibración, porque en ese camino, ¿no? O en esa umbral, en esa escalera, en ese punto, no me meto en lo espiritual o en cuestiones relacionadas que están con lo místico, ¿no? Con lo sensible, con lo femenino. Me quedo ahí, llego como quien dice, al final del túnel, es que llego al punto centro, alcanzo el núcleo, o me acerco al núcleo, o me quedo varado empezando el camino. Es como, sí, Es una muy manera de importante traducirlo. Saturno. O bueno, Sí, antes de Mercurio. alcanzar un nivel espiritual, lo que nosotros necesitamos es controlar el nivel material de nuestra vida. Y cuando Saturno está debilitado, esto se hace muy difícil porque no conocemos los límites. Sí, muy debilitado. Ese Neptuno, ese Saturno, muy incómodo. Bueno, lo que decía es una manera de, todo esto lo que le decía Neptuno es una manera de traducirles a un lenguaje más bien práctico para que podamos entenderlo lo que es Neptuno, ¿no? Eh, de una dosis de mercurio que necesita Neptuno y bueno, de Saturno. Para poder manejarlo bien, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y eso es Neptuno. Es un gran poder espiritual, es un gran alcance a conectar con lo artístico, con lo que está más allá y con lo que se puede conectar desde esa parte tan sensible de Neptuno, tan, tan pura. Bien. ¿Querías agregar algo, Steffi? No, bueno, también observo que tiene a Plutón en Libra, en la casa 5, que está respondiendo a ese Venus que está exaltado y otra vez de qué manera yo me divierto, de qué manera a partir de qué manera yo entro en un estado creativo. Entonces, o bueno, también tiene a Urano en la casa 5 pero ya con la energía de Escorpio y yo pienso que eh, todo lo que ella hizo con respecto a su abuso de sustancias era su forma de divertirse o de recrearse, o era la única forma que ella encontraba para canalizar esa energía. Ujú. Sí, sí, no, difícil estar en el lugar de ella. Yo no hubiera querido estar. Mucho dinero, mucho confort, ¿no? Mucho Tauro, mucho Venus, ¿no? Pero hay que sostener eso y para sostener eso hay que tener un buen Saturno. Un buen Saturno y un buen Mercurio, ojo, un buen Mercurio, que no es que Mercurio esté mal en la carta de ella, pero no es lo mejor en el contexto de su carta. Es la verdad, por más que Mercurio esté en casa 9, que está en Acuario, supuestamente está como exaltado, ¿no? Es como, uff, Mercurio en Acuario. No, no, no cuando hay un Saturno débil, no, cuando falta energía de tierra, hija de Saturno, gracias Virgo. No, no le favorecen nada a ella, ese Mercurio. Sería mejor que lo tuviera en Capricornio de repente, o en Tauro, Virgo. Virgo de repente sería un muy buen Mercurio para ella, pero sí, bien. Entonces, tiene un Saturno en cuadratura a Plutón, entonces hay este conflicto, ¿no? Entre, o respeto y me quedo en la responsabilidad, o bueno, me dejo tragar, ¿no? No le hago caso, ¿no? A las reglas, las rompo, ¿no? En cierto modo, y me dejo caer un poco en lo que es el oscuro mundo plutoniano, ¿no?
que encuentro a través de encontrar un punto de libertad y a través de conocerme a mí mismo, donde me meto en esa curiosidad. Plutón me lleva a conocer lo peor, lo, la- lo que es el pantano de las oscuridades de lo que son las bajos, quedarme en los bajos instintos y en verme imbuido, imbuida en los placeres, ¿no? Más aberrantes, ¿no? Y de conectar con gente de poder en donde, y lugares y situaciones en donde me llevan a autodestruirme, ¿no? En donde la energía de Plutón me absorbe, ¿no? Por cuestión de curiosidad y querer probar, eh, realmente me mata y me pudre el alma. Porque, a ver, estoy hablando todo en un contexto de ella. Es que no puedo expresarlo de otra manera cuando tiene un Júpiter y un bueno, sí, Neptuno, no, perdón, sería Venus en Piscis, ¿no? Con un Venus exaltado. Y esa influencia fuerte pisciana, ¿no? En la casa 10 es un arma de doble filo. Eh, donde después está Urano ahí, que llegan situaciones o placeres o personas donde muy momentáneos, muy rápidos y donde a veces puedo tender a dejarme llevar y si no hay una fuerte energía de repente un buen Mercurio que me haga utilizar la lógica y cuidarme, eh, caigo, ¿no? Caigo y por esa falta de carácter, ¿no? Con un Saturno débil, con una luna en Cáncer que es muy sensible, ¿no? Con esa cuadratura Plutón, donde de repente la figura de mamá del entorno de la infancia era muy abrumadora, ¿no? Y había mucha dureza a nivel emocional sobre esa luna. No tuve la nutrición, entonces la busco por otro lado. ¿Dónde la busco? Por casa 5 a través de toda la parte divertida de la vida, a través de mis tiempos libres. Por acá decía Sami, son traumas, la llevaron a querer agradar a otro, atentando con lo que no es ella. Sí, sí, te diría que sí, Sami, te confío. No sé qué querías También agregar. al estar ese Quirón en Aries, o sea, la herida puede venir de una figura masculina, porque también tenemos a Marte en Capricornio que está exaltado. Y bueno, su padre también tenía este problema con los excesos, eh, a pesar de que venía de un linaje muy reconocido de familias poderosas de Hollywood. Saludos, Rodrigo, buenas tardes. Eh, sí, como que ella repitió en parte lo que el padre también hizo, que vivió una vida de excesos. eh, y bueno, ya falleció el padre de Drew, falleció en el 2004. Bien, bien. Bueno, viendo el contexto de su vida, la energía, bueno, que tienen, por ejemplo, en lo que es su casa 5 y con ese Plutón, recibiendo, ¿no? Y trabajando con lo que es la energía de Mercurio, bueno, de repente me hace, en unas primeras impresiones o primeras experiencias, me hace conectarme de repente con el lado más oscuro, ¿no? Del mundo en el que ella se manejaba y que al momento de repente, pese a la responsabilidad que ella podía tener en la que fue arrojada al abismo, porque la llevaron a ser adulta de chiquitita, ¿no? Con ese Saturno ahí en conjunción a la Luna, ¿no? En Cáncer, para, bueno, generar mis propios ingresos, tener en cuenta lo que es el sentido de mi responsabilidad y trabajar mis talentos natos, eh, en cierto modo, bueno, el mundo de lo que es la diversión terminaba metiendo en ese oscuro mundo plutoniano. Que eso me conectaba, bueno, con muchas veces lo peor, ¿no? Con ese trígono de Mercurio a Plutón, bueno, no tengo el sentido de lo que es de repente la inteligencia o la libertad, vamos a ser un poco más liberales y a probar. eh, Donde te juegan contra un Júpiter en Pisces que está muy cómodo, está muy fuerte, un Venus que está exaltado en Pisces, en donde busco el placer, donde me vuelvo como es esto cuando un,
le doy demasiado valor a lo que son los deleites, bueno, a veces desconectarme de la realidad y evadir, evadir, evadir. Eh, y bueno, lo que es Neptuno con ese nodo norte, considero que le conecta mucho con lo que era su trabajo como actriz, ¿no? Acompañado de ese Júpiter y ese Venus, en donde a Sí, hoy veces día se dedica a trabajar como directora, o sea, ya no hace más trabajo de actuación, sino que hace de producción y dirige sus propias creaciones. Aunque sí creo que tiene su propio programa o tuvo su propio programa hace poco pero ya no como actriz en películas y así. bueno, saludos Rodrigo, gracias por el regalito, gracias a la gente que se está conectando, gracias por esos regalos, gracias Rodrigo Astral. Bien, y bueno, ese nodo norte, como decías, que lleva a conectar con el lado más, de repente, que incita a conectar con el lado más nuclear o más puro de lo que es Neptuno, donde te lleva a una realidad, ¿no? Con ese nodo en Sagitario en casa 6, una realidad más concreta, desconectar de lo que es esa casa 12 y lanzarse un poco a ir integrándose al mundo a través del servicio, a través del trabajo. Y todo generado a través de lo que fue su área, vamos a decir, profesional, por decirlo de alguna manera, y donde de repente un lado bonito conectado con una gran creatividad, donde la llevaba a conectar con su corazón, con su abundancia, y lo disfrutaba de repente, pero que por otro lado estaba la otra cara oscura que había que trabajarla, cosa que estaba muy difícil, entonces eh, me cuesta, por ese Saturno que me falta, poder saber manejar todo este poder y estos privilegios que tengo, o esta vida, pero por otro lado, mi vacío emocional no consigo donde saciarlo, no consigo donde sanar esas heridas emocionales. Entonces lo más fácil a lo que me veo arrastrada es imbuir, ¿no? En probar, experimentar, ir conociendo, caer en las cuestiones de placeres superficiales, ¿no? Pero que por otro lado a veces me hace conectar con un lado muy, muy positivo de lo que es Neptuno a través de ese Piscis. Eh, Estaba desconectada de su realidad, lo que fue lo que siempre buscó hacer fuerte. Si no, tuvo una infancia totalmente de mierda. Y vivir esas continuas transformaciones, en donde me veo imbuida en crisis, demasiado para una niña, demasiado diría, demasiado fuerte. Un golpe allá de Saturno, por otro lado la energía plutoniana que es bastante densa y oscura. No puedo con esto, es demasiado. Pero por otro lado tengo que decir que se dejaba arrastrar por esos placeres, en donde no voy a decir que alguien la obligaba, pero bueno, sí hay que decir que ahí los excesos estaban. Bien, ¿tenías algo para decir, Steffi? Bueno, actualmente ella está enfocada en la maternidad, en ocuparse de sus hijos, tiene dos hijos, dos hijas, una de 12 y otra de 10 años, y bueno, se separó ahora en 2016 y como que no se volvió a casar. Mm. Así que está soltera y bueno, trabajando en la dirección y acá nos confirmaba Mónica que ella está conduciendo un programa, así que me encantó la lectura y bueno, sí, el hecho de que ella esté trabajando en la producción, eh, creo que se está enfocando eh, en su nodo norte que le pide hacer trabajo artístico, en este caso con ese Neptuno, sin que, sin que derive en perderse en esa energía neptuniana de baja vibración, ¿verdad? Recordemos que Neptuno está relacionado con el arte, el cine, y bueno, todo esto, la moda, todo eso tiene que ver con Neptuno. Así que ahora a los 50 años ha logrado canalizar la energía de una forma correcta y conectar con lo que le pedía su carta. Eso es
lo que veo y trascender las dificultades que tuvo, lógicamente. Que Ujú. bueno, eso es todo lo que quería agregar. Sí, yo no tengo mucho más. Bueno, decirle después, bueno, tiene un potente Marte exaltado, casita 8, pero a la vez genera este conflicto, entonces, bueno, me pongo a generar mis ingresos, o bueno, después por otro lado la figura de mamá, papá, ¿no? El entorno, donde me pedía la hiperproductividad, el trabajo, el escalar a nivel social, Te ¿no? cortas. De repente de la luna, ¿no? O de cuidarme emocionalmente, ¿no? De que hago una cosa o lo otra. Y eso a veces de repente la terminaba llevando a crisis, ¿no? En donde tenía que revisar en cómo gestionaba toda esta fuerte energía masculina. Bien, un ascendente en Géminis que viene de repente a experimentar, a conocer, a disfrutar, y que está llamado, ¿no? Un poco con ese Mercurio a llevarlo a un lado conecta como un lado más elevado, ¿no? Para poder adoptar mis propias creencias y mi propia manera de ver el mundo, en donde opto por ciertas creencias que me hacen de repente conectar con el lado más puro de Urano, o empezar a usar metodologías más naturales en donde me cuido mi salud, no me descuido tanto, y que al mismo tiempo me permita tener mi propia libertad, pero con responsabilidad. Bien. Más nada que decir, no sé si tenía que agregar algo, Steffi, ¿no? Excelente, me encantó. Aprendimos un montón. Tiene una carta súper interesante y bueno, y espero que les haya gustado a ustedes. Gracias por acompañarnos y por el apoyo y todos los regalitos. Muchas gracias. Gracias, Steffi. Sí, Rodrigo, estuvimos hablando. Yo la estoy viendo un poco la cuestión de, por ejemplo, en donde, de manera resumida, en donde la interpreté como, en donde de repente tengo un sentido de la responsabilidad y me cuido, o a veces caigo un poco en lo que es el conflicto en dejarme llevar por los placeres, o de repente conociendo figuras o personas, ¿no? Que de repente la elevaban a nivel de trabajo, de lo que es el área profesional o en donde la llevaron a ella. Pero ahí se metía con cositas bastante densas, ¿no? Porque sé mucho en el mundo de la actuación en su contexto en donde me vinculo a personas de poder, ellos me elevan, me llevan a lo máximo, pero Plutón abusa. Y con ese Júpiter y ese, bueno, con ese Júpiter y ese Venus, se da mucho esta situación, ¿no? A conectar con eso, ¿no? Con ese Neptuno, a través de, bueno, vínculos, de repente me empodero, pero a costa de un precio alto y que de repente ella no estaba, bueno, nadie estaría preparado, ¿no? Y que se dieron en la infancia, ¿no? Porque está ese contacto de Venus con Júpiter a la Luna. ¿Me quedo desde el trabajo más duro o bueno, me llevan a través del poder, a través de los vínculos, a... Y este tema de la cuadratura, o sea, en la cuadratura para trabajarla o te pones en una de las energías involucradas en la cuadratura o en otra, entonces era hacerme cargo, hacerme responsable, no tengo una madre, no tengo un padre que me den lo que necesito y estoy sola y bueno, como su Saturno estaba tan débil, ¿en qué derivó? En enfocarse en su Plutón o su casa 5 que era evadir la responsabilidad, el hecho de hacerse cargo a través del libertinaje, vamos a decirlo, Sí. a esa casa 5 bastante caótica, que ese Plutón en Libra que responde a ese Venus y a ese Júpiter, o sea, ¿por qué lado me voy? Por donde me lleva Júpiter, que es a través de darle rienda suelta a todo lo que yo quiero, todo lo que se me pasa por enfrente, bueno, entonces esa fue la postura que tomó en los primeros años de su vida, en vez de hacerse cargo, pero ¿por qué pasa? Ese Marte no posiciona a la Luna, o sea, papá no estaba presente, papá estaba ausente, mamá no conectaba conmigo, mamá me exigía, me explotaba, como dijo Rodrigo, bueno,
Yo necesito ausentarme de todo esto para poder procesarlo. Ujú, claro, sí, sí. Si no, conectando con la energía más, vamos a decir, la peor energía de, a veces de Júpiter, ¿no? En su momento, ¿no? Rodrigo acá decía, eh, pocos artistas fueron explotados tanto por sus padres como ella. Sí, sí, yo le había visto también la cuestión de, bueno, la metida esa de Saturno con la Luna, ese Marte en Capricornio. El Quirón en Aries en casa 11 que de repente no tenía las mejores influencias. Increíble, sí, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Estaba durísimo. Pero bueno. Bueno, nada más que agregar. Eso todo por acá. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Otra Sí, vez, ¿te parece? sí, miércoles o jueves estamos acá. Ya estamos avisando por estos lados, estamos avisando por las redes y bueno, ya estaremos pronto esta semana. Bien, bueno, que tengan buena tarde, Bueno. noche y que pasen muy bien. Gracias.